16 grados la temperatura en este momento en la capital, 12 minutos pasan de las 10 de la mañana, momento de recibir a nuestro compañero Diego Martini. ¿Cómo andan, compañeras? Diego? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Todo bien. Bueno, hoy va a ser una instancia clave en la causa de Gustavo Penades y de Sebastián Movesín, porque hoy se va a celebrar una audiencia donde hay dos cosas muy importantes. La primera de ellas, para mí, la más importante, es que en esta audiencia la fiscal le va a imputar delitos nuevos a Penades. Delitos que tienen que ver con la trama que Penades estaba involucrado, que llevó adelante Darwin Taroco y otras varias personas que ya fueron condenadas, pero a Penades no se le imputaron delitos por esta causa, se le imputaron delitos, 22 delitos justamente por abuso y explotación sexual de menores, tenía también violación, tenía desacato por dar el nombre de una de las víctimas, etcétera. Eso va a pasar hoy. Y además, en la audiencia de hoy, y esto también es importante, el equipo de la fiscal liderado por Alicia Gione va a pedir una prórroga, porque se vence el año, ahora el 10 de octubre, para continuar la investigación e ir a juicio. ¿De cuánto puede ser esa prórroga? De hasta un año. La información que manejo es que la fiscal va a pedir una prórroga de 3 meses. Es decir, noviembre, diciembre, enero, en ese plazo la fiscal estaría en condiciones de ir a juicio. Ir a juicio porque tiene todos los elementos o tiene varios elementos o varias que tiene pruebas. Una investigación bastante armada y contundente para llevar con mucho a material, juicio. con 11 pruebas de anticipadas de víctimas. Recordemos que son víctimas de Gustavo Penades. La última declaró la semana pasada una chica trans que declaró además haber sido violada, no solamente abusada sexualmente, sino violada y golpeada por el entonces senador Gustavo Penades en esta causa que se viene investigando desde marzo del año pasado, es decir, un tiempo bastante rápido en el que el equipo fiscal logró reunir varias de las pruebas. La semana pasada había algunas víctimas que iban a declarar, pero que se bajaron y no se animaron. Estuvimos metiéndonos justamente en esto de la trama, y algo que encontramos y que vamos a ir viendo ahora es que, ¿se acuerdan que en algún momento nosotros lo tuvimos a Jonathan Mastropierro por acá? Sí. Y habló de que le habían acercado a una persona, etcétera? Bueno, efectivamente le acercaron a una persona, esa persona era un policía, es un policía que ya está condenado, que armaba informes con el logo del Ministerio del Interior, es decir, absolutamente legal, para enviárselos a Darwin Taroco, quien después se los daba y se los dio en mano probablemente a Gustavo Penades. Pero empecemos escuchando una declaración de una de las últimas personas imputadas, que no está condenada aún, porque está colaborando con la Fiscalía, un privado de libertad que conocía. Estamos viendo uno de los informes donde con foto del sistema de gestión de la seguridad pública, Taroco accedía y daba información de los movimientos. Se destaca movimientos en la zona de La Teja, Cerro, Ciudad Vieja, salidas de los shoppings, todo un seguimiento con inteligencia. Pero vamos a escuchar un audio de un ex privado de libertad que conocía a Penades porque había estado sexualmente con él, y que Taroco se acercó a él, le ofreció, la semana pasada lo escuchábamos, eso, le ofreció $30.000 para que le brindara información sobre víctimas y sobre contactos de Jonathan Mastropierro, a quien también conocía, para poder identificar a más víctimas. Pero... Hablar de un chico que tenía unos 14 años. Ahí va, y que pensábamos ¿qué pasa? Nosotros queríamos averiguar el nombre, porque ¿qué pasa? Estaba todo como buscado. Seguramente usted ya se debe saber quién es, porque él habrá venido como calidad de... Bueno, vos seguís, ¿no? Las preguntas que las hacemos nosotros. No, yo le estoy diciendo a ustedes más o menos cómo viene el tema. ¿Y qué pasa? Nosotros queríamos saber la información de él para que se sepa que un poco más que es una de las tantas víctimas que yo le quería ayudar a conseguir para darle una mano, para que él me dé una mano a mí en no meterme preso, ¿no? Y en lo que habíamos hablado. Eso te entendimos. ¿Por qué tú decís que este es una de las víctimas de Penades? ¿Por qué digo que es una víctima de Penades? Porque es un motivo que estaba muy vinculado con el Marco Fierro, no estaban teniendo vínculo, no se estaban siguiendo en ninguna red social, se estaban haciendo como que no se conocía, era muy menor de edad. Vos sabés por algo más concreto, pero eso que tú decís... Escúchame, porque ¿qué pasa? Porque en la fortaleza, no sé quién fue el que le dijo, y no me acuerdo si me lo comentó Red, dijo que era una de las víctimas. ¿Y tú sabes el nombre? ¿Del muchacho? Sí. No me lo acuerdo. Exactamente, la fortaleza donde yo le dije, decirle que iba a organizar una fiesta privada, porque viste que era lo que es la casa es muy privilegiada, decirle que va a ser algo bastante, y que va a ser por nombre, apellido, etcétera, etcétera. Y así fue como conseguí el nombre, el apellido,
y el ¿De nombre quién? completo. De Pero que tú no le pasás eso. Tú le dijiste a Manuel que hicieran una fiesta privada en la casa de él para conseguir el nombre Sí. del pibe, no entendí. ¿Eso que quisiste decir? Claro. Claro, eso. ¿Cuándo hicieron esa fiesta privada en la casa de él? ¿Cómo? No, nunca se hizo. Fue fantasiosa. Fue para que él nos diga el nombre, el apellido y... ¿Él quién? ¿El Manuel o la víctima? No sé. ¿Cómo? Pregunta a ti Para que sos averiguar el el que está nombre. declarando. ¿Él quién? El Emanuel Sí. hizo, supuestamente estaba haciendo una fiesta privada. Sí. Es mentira para que la persona le diga los datos personales de él para la invitación. Ajá. Para que nosotros sepamos los datos de esa persona, para que sepamos la edad, sepamos el número de identificación, todo para que salte como que era una víctima y que sepamos que estaba vinculado con todos ellos. Tú le reenvías mensajes y le Sí. pones llevada por el Mastrofierro, es víctima, le pones vos. Sí. Y lo podemos hacer hablar a favor de nosotros. Sí. Porque se había peleado con el Macofierro, me acuerdo en ese momento. Bien, te juntaste con Taroco en la Plaza Peñarol y ahí que intercambiaron. Es que no me acuerdo muy bien, pero fue más o menos lo que veníamos hablando de... Porque tú cuando saliste, porque él Los cuando salió nombres. se juntó. Por Sí, eso. por eso le pregunto qué intercambió con Taroco. Me comentó algo de que estaba... Taroco ya está condenado, no vamos a agregarle más nada. No, así que habla tranquila. Que Taroco me estaba contando que lo estaba siguiendo a Mastrofierro, que lo paró, que lo tiene muy vinculado con un tal baile Blessed. Sí, las cosas sabemos. Bueno, ahí escuchábamos a uno de los imputados que todavía no llegó a un acuerdo abreviado, todavía no llegó a condena, que está colaborando con la fiscalía y confirma esto que Darwin Taroco lo contactó, le ofreció $30.000, esto lo escuchábamos la semana pasada para que aportara nombres de posibles víctimas y lo que hizo fue inventar una fiesta a través de un contacto para que le pasaran nombre y cédula de quienes iban a ir. Para sacar los datos. Exactamente. Esta es una de las puntitas. Pero pasemos a otra de las cosas que tiene que ver con Federico Rodríguez, aquel policía que se le fue infiltrado a Jonathan Mastropierro para sacar la información. Y en algunos documentos que estábamos viendo recién se señala claramente, con logo del Ministerio del Interior, que se hace referencia a un infiltrado que tenemos y que está trabajando en esta trama. Escuchemos a Federico Rodríguez. Vía de Taroco, y al momento de iniciar esta investigación, Taroco me plantea que tenemos que hacer una investigación ocupada a un político, que la tenemos que hacer bajo reserva, pero que a nivel de autoridades estaban todos informados. ¿Tú recordás en qué circunstancia te dijo eso? ¿En dónde? ¿A qué altura del año? Sería mayo, quizás mediados de mayo, fines de mayo, que él me plantea que había un ex PPL, que era Jonathan Mastropierro, estaba haciendo estafas y extorsionando gente, y que como mientras Mastropierro estuvo preso, quien se encargó de llevar adelante las investigaciones de los teléfonos que se le incautaban fui yo. Él me pidió que siguiera con eso, centrado en si había en esa información estafas o extorsiones a otras personas a nivel organizado. Que sí fue así. Parte de la información que se le dio a Taroco era que había una casa que se le habían expropiado prácticamente a una persona, pero él me pidió que me centrara en esta cuestión de los vínculos de Mastropierro con quien tenía relación. Él me pasó ¿Cómo te planteó lo de la investigación reservada de un legislador? Tú conocías, supongo, porque estaba en toda la prensa. Estaba en toda la prensa, me imaginé, sí, que era una cuestión de penadez, pero no tenía en mi poder cuestionar que no fuera legítimo No, pero esa investigación. por la prensa o por el medio que fuera, tú sabías de qué era la Me investigación. imaginé que sí, que la investigación estaba centrada en penadez, porque él me dijo que era un No, legislador. me refiero a por qué era la investigación contra Penades. Por un lado lo de las estafas y él me lo planteó como que Penades estaba haciendo, no me dijo Penades, me dijo que era un senador que estaba siendo víctima de una estafa, una cuestión de extorsión por parte de Mastropierro y ahora otras te personas. entendí. Bueno, la estrategia de Pena es armar una trama como que lo estaban estafando a él y ponía en el centro a Jonathan Mastropierro, que era el único joven que recordaba que había estado con él y le había pagado sexo con él. Federico Rodríguez reconoce que Taroco le dice que tenemos que hacer una investigación, que es reservada.
autoridades saben sobre esto, le dice. Habrá que ver qué autoridades, porque después la fiscal pregunta y no queda claro qué autoridades por encima de Taroco sabían de esta investigación. Y los documentos eran enviados diarios. Yo encontré por lo menos 5 documentos donde se da información de los movimientos de Jonathan Mastropierro. Ahí vemos una foto incluso de una dirección de donde vivía él antes, por eso lo pongo, porque vivía antes ahí, le sacaban fotos, etcétera. Ahora en un rato vamos a ver un video que anda por ahí donde Jonathan Mastropierro está con este policía tomando una merienda, y hay otro policía que era Quiñones que está sentado en una mesa y los está filmando. O sea, a ese nivel se manejaban. Escuchemos más de Federico Rodríguez. Buscar toda la información que pudiera de él, ya sea redes sociales, contactos con quienes se movía, por dónde, si habían otras personas que tuvieran antecedentes, es decir, a la hora de contactar a esas personas, de darme cuenta quiénes eran, buscarlos en el sistema, en los sistemas que teníamos, si tenían antecedentes, si estaban vinculados a hechos delictivos. ¿Y eso para qué? ¿Te explicó para qué exactamente? Sí, claro, para armarle un informe que a lo que él me dijo era para él, y reportarlo él a autoridades que iban más arriba que él, obviamente, que por lógica nunca me dijo quiénes eran. Ese informe tenía que tener todo eso. Claro, con el fin de entender los movimientos de Mastropierro y de quienes los rodeaban. Mi prioridad era abocarme a esa información. ¿Y eso tú en qué horario lo hacías? ¿Lo hacías dentro del horario laboral? Sí, claro. Pues siempre en horario laboral. ¿Siempre estuvo sobre la mesa que esa investigación era para otra persona? Sí, claro. ¿Para ese político? Sí. Bien. Siempre se planteó que era para un político. Bien. Buena parte, ninguno nos cuestionamos la ilegalidad o la legalidad de esta investigación, porque el accionar de Taroco siempre había sido, a nuestro entender, un accionar ejemplar, mucho más cuando a nivel público autoridades ministeriales y de presidencia decían que respaldaban al senador en cuestión. Claro, a nivel de prensa y eso. Prensa, presidencia, el mismo ministro en su momento salió a decir que había una investigación en curso por la denuncia que Penades hacía. Pero vos en ese momento que pensaste que podía ser de esta persona, ahí asociaste que estaba... Sí, claro. Ajá. Bueno, un policía que recibe órdenes de su superior no las cuestiona, aun cuando le parecen que son un poco al borde. Después sí las empieza a cuestionar, porque el presidente de la República y el ministro del Interior estaban respaldando a Gustavo Penades. Qué peligrosas que fueron esas declaraciones. Incluso se acuerdan hace unas semanas cuando hablamos de una de las víctimas que decía: yo no podía creer, siendo víctima, que el presidente estaba respaldando justamente al senador. Y recuerdan que en el dictamen la fiscal Yone dijo que esto además justamente logró amedrentar a algunas de las víctimas. Pero en este caso, un policía que estaba haciendo una investigación ilegal en horario laboral, porque ahí lo señala, lo hacía en horario laboral con recursos del Estado, y en el video que vemos está con la policía, con la ropa policial, incluso, ese video filmado por otro policía, haciendo una investigación. Bueno, Federico Rodríguez sigue ampliando y además señala que estaba tratando de sacar información de las denuncias y que Jonathan Mastropierro le contó que también se ganaba la vida teniendo sexo con otros políticos. Siempre intenté, porque era lo que tenía marcado como objetivo, sacar la información de las denuncias. Entre esas denuncias, entre esa información, obviamente Mastropierro me contó información de acción que nos ocupa, desde que habían cuestiones que no eran muy prolijas, de que sí Penades había hecho y deshecho lo que quería con la gente, que había conseguido cargos para gente para que no lo denunciara. Vamos por partes. Pero sí me dice que habían más personas, reconoce que sí habían menores, y que había a su vez mayores que se hacían pasar por menores, porque eso a Penades, y con el perdón de la expresión, le calentaba más. ¿Desde qué edad? No recuerdo, pero sí me contó que había estado con Penades, incluso fuera de la notoriedad de la causa que ya iba en curso. Eso no me lo dijo así, me dijo que sí lo hacía con otros políticos, pero era por una cuestión de cómo él se ganaba la vida. Era que Taroco, con los informes que me pedía que inflara los números. Es decir, si Mastropierro me decía que en una noche con Penades le pagaba 2.000, que los exagerara. ¿Y eso por qué? Bien. No lo sé por dónde se encontraban. Sí me mencionó que eventualmente Mauvesin sirvió de nexo. Incluso Mastropierro, cuando no podía o no quería, le brindaba números de otras personas a Mauvesin para que hiciera nexo con Penades. Para no ir Penades
Exacto. Sí. O sea, para no ir más tropierro, ahí sí vale la aclaración de que sí era menor, de chico era estando con gente con poder y acostándose con esas personas a cambio de dinero. Claro, a través de la explotación sexual. Exacto, sí. Y así conocí a Penades. Exactamente. Sí, de Romina Celeste. ¿Tú también tenías orden de investigarla? De Romina Celeste recibí la orden, recibimos en realidad la orden de hacer 2 o 3 seguimientos en la casa, que ni siquiera constituían en ella. En el domicilio que teníamos era ir y esperar a ver si la veíamos. Vigilancias. Exacto. ¿Con quién hacías las vigilancias? Con Ica Suriaga. ¿Cuántas veces? Fueron 2 veces, si no me equivoco, o por lo menos una seguro. Bien, y respecto de... Pero Taroco no se quería centrar en Romina Celeste. Si bien después quería vincularla lo más que podía, no quería centrarse en ella. Quería centrarse. Esa información se confeccionaba lo que consta como PEI, un parte especial de información, el cual lleva todos los emblemas del ministerio y de la oficina, y se lo pasamos a Taroco. Como si fuera un informe completamente legal. Era un informe, a nuestro entender, un informe legal. ¿Y eso se mandaba por mail? ¿Se lo mandaban por mensajes? ¿Se lo entregaban en sobre? ¿Cómo era? Eso se entregaba por WhatsApp y eventualmente él pidió que hiciéramos un sobre con toda esa información y un pendrive, y él dijo que lo tenía que entregar a las autoridades. Bueno, varias puntas ahí, ¿no? Mastropiero le reconoce que desde que era menor se ganaba la vida con esto, que algunos mayores de edad mentían la edad, decían que eran menores. Porque era más tentador ser menor. Era más tentador para Gustavo Penades, que todo esto se hacía en horario laboral, que todo... ¿se acuerdan cuando Romina Celeste decía que había policía cerca de la casa? Y bueno, porque Romina Celeste en algún momento no fue del todo sincera, no se le creyó. La fiscal también denunció que había policías en su casa, que la siguieron. Acá este policía confirma. La víctima que hablamos la semana pasada también dijo que había... Mastropiero lo dijo acá en este programa. Bueno, acá esta persona lo confirma. Sí, estábamos haciendo investigación. Y le voy a pedir a Seijas, rápidamente, si puede poner lo que es el famoso flujograma que había tapando alguna de las caras, obviamente, de posibles víctimas que había en el celular de Gustavo Penades. Por suerte ahí no se nota nada, pero este es el flujograma donde se dan varios de los vínculos con Jonathan Mastropiero en el centro, un flujograma elaborado con inteligencia policial, con recursos del Estado, da nombres de personas, da teléfonos celulares, da direcciones, da captura de pantalla de redes sociales. Ahí abajo aparece Romina Celeste, y por eso esta pregunta, si la investigación se centraba en ella. Él dijo que no. A Romina también se la vincula con unos jóvenes, uno de ellos que había sido asesinado. Recordarán que dijo que iba a denunciar a Penades y fue asesinado en una causa que no tuvo nada que ver con el caso, pero que fue asesinado. Y este es el flujograma que estaba en el celular de Penades y también de Sebastián Movesín, que elaboró Darwin Taroco. Los informes que eran enviados de Federico Rodríguez a Darwin Taroco no están en el celular de Penades, pero en un momento se estima que fueron entregados en aquellas reuniones que hacían, en la que estaban otros de los imputados, que se hacían en la casa de uno de ellos en el barrio Peñarol, donde habían otras personas de la organización. Y me falta el último audio de Federico Rodríguez, si no me equivoco, ¿es el audio 5, Fede? Bueno, en este audio Federico Rodríguez reconoce que Taroco le ofreció para hacer este trabajo $380.000. Es que horrible, ojalá hubiese recibido algo de dinero porque no hubiese salido a mi bolsillo el gasto que me implicó esta investigación. ¿Y él te lo llegó a ofrecer? Sí. ¿Qué te ofreció? Me ofreció que por parte de Penades, si todo se aclaraba, la suma podría ascender a más de $380.000, que si no los quería en efectivo podía ser terrenos, campos o casas en Paraguay. $380.000. ¿Y casas en Paraguay? Que eso, y lo pueden confirmar, aunque capaz que eso me hunde y espero que no. No, vos ya tenés tu causa cerrada. Están en los chats que yo tenía con mi expareja de justamente organizar que si eso salía bien. Cuando yo a Taroco le planteo que no estábamos haciendo las cosas correctas, que eso lo hice en persona, él me dice, bueno, pero vos tenés la posibilidad de cobrar esto. Ay, parece entonces ya no vas cuando a enterar. tú le planteas a Taroco que desconfías que las cosas no estaban bien. Exacto, que me iba a abrir, le dije, mira, esto no es lo que corresponde, yo me quiero abrir de esto, y me dice, bueno, Pero para cuando tú intentás abrirte, ¿cuánto tiempo hacía que tú ya sabías que esta investigación? 2-3 meses más o menos. Le digo, está bárbaro, ¿tenés algún abogado para que yo vaya? Y él me dice, no, mi abogado no se encuentra disponible. ¿Te dijo Taroco? Sí, y ahí me dice, igual cuando vayas, no lleves tu celular, llévate otro pirata
para, si te lo piden, que no encuentran nada. Te voy a leer un chat de fecha 28 de agosto que te pone: te ha respondido Mastro, sacale el tema como si caga penales le van a arrancar varios sueldos. En realidad había querido escribir que si caga Penades le van a sacar varios sueldos. Si caga Penades. Exacto, es decir, si procesan a Penades le van a sacar varios sueldos, para ver si la intención era una cuestión económica. Bueno, ahí Federico Rodríguez da cuenta de que a través de Penades le iban a pagar, si todo salía bien en esto, $380.000 o terrenos y negocios en Paraguay. Gustavo Penades tiene negocios y terrenos en Paraguay, justamente. Una forma de que guardara silencio también, ¿no? Porque dice, cuando yo empecé a cuando él empezó a dudar de que esto era ilegal, una forma también de decir, bueno, pero mirá que en realidad hay dinero para salvarte. Aquel privado de libertad, $30.000. Bueno, le dicen, metele con Mastro Pierro, porque si esto se complica, a Penades le van a sacar varios sueldos. Claro, esa es una de las condenas, resarcir a las víctimas. Y voy a leer más de los informes. Se realizó un seguimiento constante de Jonathan Mastro Pierro, percibiendo que él mismo realiza viajes constantes entre la capital y Piriápolis, lugares en los que organiza o participa en la organización de eventos musicales, integrado por sus amigos y allegados, la dirección, el lugar donde trabaja. En el establecimiento antes mencionados gasta entre 50.000 y 60.000 pesos, solventando los gastos realiza compras en tiendas de ropa de renombre como Polo, Harrington, Zara, H&M, entre otras, llegando a gastar sumas superiores a los 40.000 pesos. Se logró obtener información de un alquiler de una camioneta a una empresa que dice teniendo un valor superior a los $1.500 de coste de alquiler mensual y unos $2.000 de depósito, a lo que suma el costo del combustible, unos 20.000 pesos uruguayos, ya que el mismo está en constante movimiento. Toda una información de inteligencia muy detallada, con fotos, con material, con fotos de sus amigos, con información de sus amigos, todo con el logo del Ministerio del Interior, que en algún momento le fue llegado a Gustavo Penades. Y hay una nota que ayer sacó el País, que la sacó Paula Ojeda, que señala que los ex abogados de Gustavo Penades, hablamos de Javier Vega y de Sebastián Movesín, hablamos de Juan Carlos Fernández Lequini, el ex juez, utilizaron información que surgió de esta trama para poder hacerle preguntas a las víctimas. Y esto da cuenta justamente en esta nota del País, hecha por Pablo Ojeda, pero nosotros accedimos también al audio de esa audiencia, donde el pasado abril, Soledad Suárez, abogada de las víctimas, da cuenta justamente de esto y así lo dice. Ya se usó en actuaciones procesales la información que obtuvieron de ese plan usando el aparato del Estado de manera ilícita. ¿Por qué? Porque acá vinieron y en las declaraciones anticipadas preguntaron sobre los amigos de Mastro Pierro. Y nosotros decíamos, bueno, sabrán quiénes son los amigos de Mastro Pierro, decíamos de repente, los conocen, que capaz Movesín sabe. No. Cuando nos sentamos a estudiar el celular de Taroco y encontramos el flujograma que aparece también en el celular de Penades, supimos de dónde sacaron esa información que se usó en estas actuaciones para preguntarle a las víctimas. Esos nombres salieron de esa investigación. En el celular de Taroco y las conversaciones con Cuiñas, etcétera, aparece que le iban a rendir cuentas al abogado de Penades. Hablan el abogado. Después hacen comentarios y la verdad parece referirse a un abogado específico que no está más, pero eso será materia de investigación. Esta defensa de las víctimas va a pedir en Fiscalía que se lo cite, porque nosotros entendemos que hay un intento, por lo menos, que no sabemos si está finalizado, de estafa procesal. Y es gravísimo. Aparte de esas actuaciones, esos datos no solo se plantearon en el juzgado, sino que se plantearon en la órbita de Fiscalía, porque también se pidió que se lo citara, el autor guiones lo citó y los interrogó. Bueno, ahí Soledad Suárez pidiendo que se indague a Javier Vega, ex abogado de Gustavo Penades, a Fernández Lequini, ex abogado de Sebastián Movesín, porque básicamente las declaraciones a las víctimas le decían, ¿conoces a tal? ¿Conoces a tal? ¿Conoces a tal? Y todos esos nombres habían salido de esta pericia ilegal que se le hizo a Jonathan Mastro Pierro.
Entonces, se utilizó y había conocimiento de que se utilizó esto, y esto se llevó justamente a las declaraciones anticipadas. Recordemos que este caso entonces hoy va a tener una nueva audiencia donde se va a imputar a Penades por los delitos de la trama, es decir, por todo esto que armó Penades se lo va a imputar. Ya hay personas condenadas por esta trama, el propio Darwin Taroco, Diego Cuiñas, otras personas también de confianza. Recordemos que se reunían en una casa en el barrio Peñarol y allí se presentaban estos informes. Mostramos acá brevemente el famoso flujograma que no se había visto, que tiene a Jonathan Mastropierro en el medio y a posibles víctimas donde se las intentó identificar para amedrentar. El celular de Darwin Taroco tiene muchas cosas, tiene muchas conversaciones, difícil de analizar, pero muchas cosas eran enviadas justamente a través de ese celular. Pero creo que lo más importante es que con información del Ministerio del Interior se intentaba acercarse a víctimas de Penades para poder dar con esas posibles víctimas y amedrentarlas. Ahí dice, para salvar al amigo, le voy a agregar una perlita más, para salvar a la Carlota. A Gustavo Penades se lo conocía como la Carlota entre dirigentes del Partido Nacional. Y varios dirigentes del Partido Nacional sabían que pagaba por sexo. No sé si a menores, no me atrevería a decirlo. En algún momento se habló de eso, pero varios dirigentes le decían la Carlota, no de frente a Gustavo Penades, se lo decían por detrás y sabían de todo este trabajo que va para esta instancia entonces de juicio oral, y que hoy la fiscal Alicia Scione va a pedir 3 meses más de prórroga. Muy bien. Muchísimas gracias, Gracias Diego. a ustedes. En Nada que Perder hacemos todo por informar.